Bueno, buenas noches. Disculpen esta especie de caos creativo en el que estamos involucrados, pero bueno, cada vez que viene Mario Vargas Llosa a Argentina ocurre esto, mucha gente quiere escucharlo. Le vamos a pedir, por favor, que prendan las luces del teatro. Muchas gracias. Bueno, es un gran gusto nuevamente para la Fundación Libertad poder presentar aquí en Rosario a Mario Vargas Llosa. Tuvimos el privilegio de ser quienes por primera vez pudimos traer a este ilustre escritor y gran amigo aquí a Rosario allá por diciembre de 1995. En aquel momento hacía mucho calor y recuerdo que Mario se quedó un poco impresionado por la cantidad de gente que, no obstante el calor, asistió a aquella otra charla. Está claro que el clima no influye en la decisión de muchísima gente de acompañar y de presenciar las conferencias de Mario Vargas Llosa. En este caso, ustedes saben que la presencia de nuestro ilustre visitante en Argentina y particularmente en Rosario tiene que ver con una serie de eventos que estamos organizando con motivo de los 10 años de vida de la Fundación Libertad. Como somos una institución que se dedica a las ideas, a los temas intelectuales, a la cultura, a las cuestiones económicas, nos pareció que la mejor forma de festejar, para decirlo de alguna manera, estos 10 años de vida era con un seminario en donde tratáramos de discutir, de pensar lo que era este fin de siglo, los desafíos, las oportunidades, las posibilidades que se presentan, los problemas que hay. Y efectivamente hemos logrado en este seminario convocar a 80 intelectuales, economistas de más de 20 países del mundo. La mayoría de ellos están aquí en este teatro acompañándonos también y les agradecemos mucho su presencia. Pero por supuesto, como no podía ser de otra manera, el plato fuerte de todos estos festejos, para decirlo de alguna manera, es la presencia de Mario Vargas Llosa, a quien le hemos pedido esta noche que reflexione con nosotros sobre fines de siglo, desafíos y oportunidades. Para darle un poco más de dinámica a esta reunión, hemos convocado a 4 personas, 2 de ellas creo yo muy conocidas por ustedes, Jacques Benoliel, un representante notable del mundo de la cultura, y el doctor Jaime Abut, un economista también de elevado prestigio en nuestra ciudad, y también aprovechando esta presencia, como yo mencionaba, de intelectuales del extranjero, le hemos pedido a 2 amigos, uno de ellos español, Lorenzo Bernardo de Quirós, un gran economista español, y el otro, un escritor chileno, Arturo Fonten, que dirige el Centro de Estudios Públicos, creo yo, el centro de estudios que promueve las ideas de libertad, tal vez más eficientemente y desde mayor tiempo. Hace ya 20 años que están trabajando, o un poco más que están trabajando y difundiendo estas ideas de la libertad con las que nosotros nos seguimos consustanciados. Obviamente no voy a presentar a Mario Vargas Llosa, sería casi una falta de respeto, todos ustedes lo conocen, pero sí decirles que estamos muy contentos nuevamente de tenerlo a Mario aquí, que estamos dispuestos a escucharlo y a disfrutar de sus reflexiones y que le damos, como siempre, la bienvenida a Rosario. Muchas gracias. Señor gobernador, señoras, señores, queridos amigos, he pedido que enciendan las luces del teatro para realmente estar seguro que hay tanta gente como la que estoy viendo. Lo veo y todavía no me lo creo, a pesar de que ya en mi primera visita a Rosario fui beneficiario de esa extraordinaria generosidad de los rosarinos que acuden multitudinariamente a escuchar a un escritor. Créanme que eso no ocurre en muchas partes en el mundo y que aunque fuera solo por eso, mi deuda de gratitud con esta ciudad sería enorme. Lo es también por la magnífica labor que realiza el Instituto Libertad, que está cumpliendo estos días sus primeros 10 años de vida. Debe ser un motivo de orgullo para Rosario que una institución como la que dirige con ese entusiasmo volcánico y contagioso Gerardo Bogliovanni haya nacido y se desarrolle en esta ciudad. Es una institución enormemente valiosa
que trabaja en el campo de la cultura, promoviendo las ideas de la libertad. Esas ideas en este fin de siglo, en este fin de milenio, han ganado un espacio muy grande en el mundo, aunque seguramente si hacemos un balance entre los países que gozan gracias a esas ideas de libertad, de mejores condiciones de vida, de mayor respeto para los derechos humanos, y los países que por falta de libertad se encuentran empobrecidos y maltratados, desgraciadamente el balance sería negativo. Sin embargo, no debemos caer en el pesimismo. La verdad es que hay razones que justifican un prudente, un moderado optimismo desde la perspectiva de la libertad. Así lo creemos los liberales, aquellos que, como Gerardo Bongiovanni y sus amigos del Instituto Libertad, como esas 80 personas, economistas, escritores, sociólogos, se han reunido para festejar este cumpleaños. Y así hay muchas personas en el mundo que nos sentimos profundamente identificados con esas ideas y que nos reconocemos bajo el común denominador de liberales. Esta es una etiqueta que últimamente no tiene buena prensa. En muchas partes del mundo, incluida la Argentina, a los liberales ni siquiera se nos llama lo que nosotros somos, sino se nos llama más bien neoliberales. Se nos ha añadido esa partícula, la partícula de neo, que es una partícula que no significa absolutamente nada, pero que es una manera muy sutil de devaluar lo que somos, de desnaturalizarlo y de caricaturizarlo. La idea del neoliberal es la idea de un ser algo incompleto, de un ser que no acaba de ser del todo lo que pretende ser, de un ser escurridizo, incompleto, algo que de per sí produce frustración, desconfianza e incluso temor. Y como estoy seguro, ustedes saben muy bien, hay desde distintas trincheras políticas una ofensiva muy grande contra el llamado neoliberalismo, algo que yo no sé qué cosa es, y el liberalismo me interesa mucho y me considero un liberal. Y si ustedes le preguntan a estos 80 liberales que se han reunido en Rosario, ¿qué cosa es un neoliberal?, estoy seguro que les va a responder lo mismo que yo, pues no sé qué cosa es un liberal. Yo no conozco a ningún neoliberal, yo conozco sí muchos liberales y conozco a muchas personas que no son liberales, pero a un neoliberal yo no lo he conocido nunca y estoy seguro que no lo voy a conocer simplemente porque no existe. Y el neoliberalismo no sé qué cosa es. El neoliberalismo es en artículos, en discursos, en conferencias, presentado como el responsable de muchos estragos que está experimentando, que ha experimentado la humanidad. El neoliberal es el responsable de esa otra fórmula para devaluar semánticamente mediante la irrisión una idea, el capitalismo salvaje. Esa es otra fórmula que ustedes seguramente se la encuentran constantemente, el capitalismo salvaje, es decir, un sistema egoísta, materialista, despojado de toda dimensión espiritual y ética, que solo persigue el beneficio económico y que para conseguirlo está dispuesto a arrollarlo todo, la humanidad de los demás, la dignidad de los demás, creando un mundo de egoísmo,
de individualismo que puede llevar a la humanidad a crear un mundo de una minoría de privilegiados y de enormes masas de desposeídos, de despojados, de seres maltratados por ese sistema monstruoso, el capitalismo salvaje, respaldado, defendido por los neoliberales. Yo quisiera hacer una reflexión sobre lo que en realidad somos nosotros. No somos esos seres tan crueles, tan salvajes, tan materialistas, interesados solo en el beneficio económico de las empresas capitalistas. No. Los liberales somos unos ciudadanos que, si ustedes escarban un poco, van a encontrar que tienen enormes discrepancias entre sí. Quienes asistan a los debates que estos días ha organizado la Fundación Libertad van a descubrir que los liberales tienen algunas ideas en común y muchísimas otras en discrepancia, y que además debaten entre sí con brío y con animosidad. Pero sí tenemos un denominador común, y es un concepto, una idea, un valor que aparece en la palabra libertad. Liberales viene de libertad. Y libertad, sé que se han escrito verdaderos mares de tinta para explicar esta palabra, para un gran liberal que ha muerto relativamente hace poco, Isaías Berlín, en un ensayo muy hermoso sobre la libertad, dice que él detectó 47 definiciones distintas de lo que es libertad, y seguramente hay muchas más. Pero con la libertad ocurre algo, a pesar de la variedad y disparidad de definiciones que pretenden hacer capturarla y expresarla conceptualmente, algo muy simple. Cualquiera, la persona más desinformada en términos de filosofía, de economía política, sabe lo que es libertad cuando tiene que experimentar en carne propia la falta de libertad. No necesita ninguna definición, no necesita que vengan los filósofos para explicarle con multitud de citas eruditas lo que es la libertad, cuando vive en una sociedad que ha sido privada de libertad, cuando, por ejemplo, no tiene una información confiable sobre lo que ocurre, porque los periódicos le ocultan la verdad o le mienten descaradamente, porque no pueden hacer otra cosa, porque están sometidos a un sistema que los obliga a desinformar, a callar la verdad o a mentir descaradamente. Saben que la libertad no existe cuando no pueden moverse a donde quieren sin pedir unos permisos que a veces se les niegan. Cuando no pueden practicar una fe, una creencia. Cuando no pueden protestar contra aquello que los ofende o los irrita o les parece que debería cambiar. Quienes padecen esas distintas formas de opresión saben perfectamente lo que es libertad, aunque no tengan a flor de boca una definición coherente. Y saben que la libertad es una cosa preciosa y hermosísima, y lo saben cuando no la tienen, cuando la añoran, y cuando descubren a través de esa ausencia de libertad lo importante que es para llevar una vida soportable, una vida decente, que en una sociedad haya libertad. Bueno, esa libertad es algo que no existió siempre. La libertad apareció solo en un momento de ese largo transcurso de la civilización humana que está detrás de nosotros. En la historia de ningún pueblo, de ninguna sociedad, la libertad estuvo en el punto de partida. No
Lo que estuvo fue la opresión. Lo que estuvo fue una autoridad que decidía en nombre de los demás lo que convenía y lo que no convenía a los seres humanos. Los seres humanos fueron tradicionalmente en todas las civilizaciones esclavos de un poder, de una fuerza que tenía a veces la justificación simplemente de la violencia, en otros casos la justificación de la religión, de una fe, de una creencia que dotaba, que imbuía a una persona de un poder absoluto sobre los demás. Pero la libertad solo aparece mucho después. ¿Y cómo aparece? Yo quisiera hablarles muy brevemente de dos personas que nosotros los liberales admiramos mucho. Dos personas que a mí me gustaría que los jóvenes, veo con mucha alegría que hay muchos jóvenes aquí esta noche en este Teatro Atestado. Me gustaría que se acercaran a esas dos personas, que hojearan un poco lo que escribieron y vieran cómo la libertad apareció en un momento en la historia y cómo su presencia, su actuación en el marco de la historia transformó profundamente la vida de los seres humanos. Y que si escarbamos un poco en las raíces de todas las cosas buenas que nos pasan, de todas las cosas buenas que tenemos muchas malas cosas en la vida, creo que eso vale para todos los que están aquí presentes acompañándome esta noche, pero todos tenemos algunas cosas buenas. Si ustedes examinan y reflexionan un poco el origen de esas cosas buenas, van a ver que en su raíz está la libertad, esa libertad que nació en algún momento en la historia. Yo quisiera que me acompañaran en una excursión en el tiempo y en el espacio. Vámonos al siglo XVIII. El siglo XVIII, el famoso siglo de las luces, el siglo de la razón, el siglo de la ilustración. Y vámonos a Escocia, allí en ese norte brumoso y frío. Y vámonos no a Edimburgo, no a Glasgow, vámonos a un pueblecito muy pequeñito, casi perdido, que se llama Kirkcaldy. Allí nació, en el siglo XVIII, un señor que se llamaba Adam Smith. Era un señor de una familia más bien modesta, un muchacho que desde muy niño fue muy despierto y con una curiosidad insaciable, voraz. Desde muy pequeño en la escuela demostró unas dotes para el estudio, para apoderarse de los conocimientos que se ponían a su alcance, muy notable, y por eso fue becado y pudo salir de la escuela de su pueblo e ir a colegios que eran muy ya respetables intelectualmente en su tiempo. Fue a Oxford, estuvo después en la Universidad de Glasgow, y allí demostró realmente un talento excepcional para el estudio. Esa curiosidad, en su caso, se tradujo en investigaciones sobre disciplinas muy diversas. Cuando era muy joven todavía, había empezado a enseñar en la universidad, escribió un tratado de astronomía. Esa fue su primera vocación, parecía que iba a dedicarse al estudio de los astros, ¿no? Escribió un tratado de astronomía. Le interesaba también mucho la moral, la ética. Ustedes habrán oído mucho que los liberales son gentes que carecen de moral, porque lo único que les interesa es el beneficio económico, ¿no? Ese señor que le estoy hablando, si hay un liberal en la historia, es ese señor. Le interesó tanto la ética que dedicó buena parte de su vida a estudiar el problema de la ética en la sociedad y en el individuo. Y escribió un voluminoso tratado de moral. Esa fue la obra que de alguna manera consolidó, ¿no?, su prestigio universitario. No se contentó con tener una vida académica, su curiosidad no le permitía estar aprisionado allí en un claustro universitario, y por eso aceptó ser tutor de un joven noble, rico, al que acompañó por Europa, fundamentalmente por Francia, que vivía un momento de gran esplendor cultural. Ese viaje, este señor, este escocés, lo aprovechó maravillosamente, conversando, averiguando, interesándose por todo lo que ocurría en el campo del pensamiento, de la cultura, en la Francia XVIII. Y luego regresó a Escocia y se metió
en ese pueblecito que se llama Kirkcaldy. Pueblecito muy bonito, muy pintoresco y pequeñito. Yo hice el viaje a Kirkcaldy, yo fui a seguir las huellas, a ver qué quedaba de Adam Smith en Kirkcaldy. Y me llevé una gran sorpresa, casi nadie sabía quién era Adam Smith, el más ilustre personaje nacido en ese pueblo. Sus comprovisianos no lo conocían. Por fin encontré la casa, pero la casa había desaparecido a muchos años y había en una especie de corralón una pequeña plaquita donde decía: aquí vivió muchos años Adam Smith y aquí escribió su libro sobre la riqueza de las naciones. Y encontré también que en el museo de Kirkcaldy, un pequeño museo donde hay, objetos de distintos personajes ilustres, lo único que había de Adam Smith era un tintero y una pluma. Y a mí me emocionó mucho ver ese tintero y esa pluma, con las que él trabajó 10 años. Estuvo 10 años metido allí, trabajando en un libro para tratar de encontrar una respuesta a una pregunta que a él lo había obsesionado desde joven. ¿Por qué algunas sociedades son ricas y otras son pobres? Hombre del 18, hombre ilustrado, él no creía que había razas superiores, razas inferiores, en absoluto. Él estaba convencido que todos los seres humanos tienen las mismas disposiciones. Pero si es así, ¿por qué algunas naciones parecen condenadas a vivir en la pobreza, en la ignorancia, en el atraso, y otras, como por ejemplo, Inglaterra, Escocia, Gran Bretaña, Francia, habían alcanzado ese nivel extraordinario de desarrollo? Esa curiosidad, él quiso explicarla racionalmente. Y durante 10 años estuvo investigando, leyendo, viajando, consultando, para averiguar cómo nacía la riqueza. Y de eso resultó ese libro que es como una Biblia. No tenemos Biblias, pero es como una Biblia para los liberales, porque es un libro que explica el origen de la riqueza. Es un libro fascinante, es un libro que pueden leer incluso los profanos como yo, que no entienden nada de economía. Es un libro que es una especie de manual de todos los conocimientos de la época. Allí no se habla solo de economía, se habla también de historia, se habla de lo que se llamaría después sociología, las conductas, las costumbres. Es un libro riquísimo, realmente que por momentos se puede leer como una verdadera novela. Bueno, allí él va explicando ese extraordinario mecanismo que nadie inventó, que no está patentado por ningún individuo, sociedad, gobierno o país, que es el que está detrás de la riqueza, detrás de la prosperidad, aquello que ha impulsado a ciertas sociedades a unos niveles fantásticamente adelantados en relación con el resto de las sociedades del mundo. ¿Y qué descubrió Adam Smith? Adam Smith descubrió que un país es más próspero mientras menos interviene el gobierno en la creación de la riqueza. Eso va contra todo lo que naturalmente tendemos a pensar, ¿no es verdad? ¿Cómo? Una sociedad en la que el gobierno no interviene, no se preocupa para nada de cómo surge la riqueza, pues debe ser un caos, eso debe ser absolutamente un desorden, un caos. Si no hay alguien que piensa por nosotros y dice, de esta manera es como debemos actuar para que haya prosperidad, para que haya escuelas, para que haya transportes, para que haya vestidos. No, él descubrió que es exactamente lo contrario. Descubrió que mientras menos interviene un gobierno, mientras deja más en libertad a los individuos para que a través de su esfuerzo, de sus competencias, de sus aptitudes, traten de materializar sus ideales, sus metas, y puedan hacerlo dentro de un sistema de gran libertad, pero sí de competencia, donde puedan realmente, respetando unas ciertas leyes que impiden que algunos tengan un monopolio, una exclusividad en determinado campo, en determinada área de la producción. Entonces, la riqueza surgía de una manera mucho más veloz, mucho más intensa que en las sociedades donde los gobiernos decidían qué es lo que debía hacer cada cual para que hubiera productos, para que hubiera riquezas. Él descubrió que había un sistema que surgía naturalmente, espontáneamente, de esa libertad que gozaban ciertas sociedades para producir riqueza, que dejaban a sus ciudadanos actuar libremente, simplemente dentro de un sistema de reglas
que garantizaban la equidad, los derechos de todos, de ocurrir, ¿no es cierto?, a ese mercado, a poner en marcha sus aptitudes para materializar sus anhelos, y que por el contrario, mientras un gobierno intervenía más, mientras un gobierno reglamentaba, regulaba, establecía condiciones, prohibiciones, obligaciones, entonces ocurría exactamente lo contrario de lo que aquellos gobiernos pretendían. En lugar de estimular la creación de la riqueza, la trababan y provocaban una especie de desaliento, de apatía. La gente no se sentía absolutamente estimulada a hacer aquello que los inteligentes, los sabios que gobernaban habían decidido que hicieran. Entonces dijo, lo que hace crear la riqueza es ese sistema que él llamó mercado. ¿Sí? Dijo que ese sistema creaba un orden que era un orden mucho más firme, más arraigado, más sólido, más estable que aquellos órdenes que pretendían imponer los gobiernos mediante la coacción, mediante la coerción. ¿Y qué era el secreto de la riqueza de las naciones ricas, de las naciones prósperas, de las naciones adelantadas? Él dijo que había como una mano invisible en esos sistemas de libertad para crear riqueza, que creaba ese orden, y que ese orden era el orden de la prosperidad y era también el orden del progreso, que gracias a eso se enriquecían las técnicas, se enriquecían las industrias, se enriquecía el comercio, y que eso traía una prosperidad que favorecía al conjunto de la sociedad. Desde luego había algunas personas que tenían mucho más éxito que otras, pero el éxito de esas personas era un éxito que revertía siempre sobre las demás, porque era un éxito que resultaba de la satisfacción de las necesidades de las demás personas. Él hace un gran elogio del empresario. Para él, si hay un héroe en la sociedad, es el empresario. Es ese hombre alerta que detecta cuáles son aquellas necesidades, apetencias, urgencias que debe satisfacer la sociedad, y entonces se adelanta y produce aquellos servicios, aquellas mercancías, aquellos productos, y entonces tiene un éxito. Y ese éxito de ninguna manera es para avergonzarse de él, por el contrario, es un éxito que viene a refrendar como un premio, un servicio que ha prestado el empresario a la comunidad. El héroe de ese libro que se llama Una investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza es el empresario. De ninguna manera se resta méritos a los agricultores, a los campesinos, a los artesanos, ¿no? Pero el empresario aparece como el gran promotor, como la locomotora que arrastra detrás de sí al conjunto de la sociedad en la creación de la riqueza. Bueno, ese es uno de los personajes que nosotros admiramos, los liberales, y que nos ha convencido de la importancia de la libertad de mercado, ese mercado libre que nosotros nunca hemos tenido. Nosotros nunca tuvimos ese mercado libre, ese mercado que describe Adam Smith, que llegó a funcionar no de una manera absolutamente perfecta, pero sí muy próxima a lo adecuado, a lo conveniente en el país de Adam Smith. En el mundo nuestro no funcionó jamás, y es una de las razones por las que, en comparación con otras sociedades, nosotros hemos sido más pobres. Bueno, esa es una de las creencias, esa es una de las ideas que defendemos nosotros los liberales. Nosotros queremos que las sociedades sean prósperas, nosotros no queremos que haya pobreza, que haya miseria, y para eso defendemos la libertad económica. Defendemos la libertad económica no para que ciertos grupos privilegiados se enriquezcan, sino para que el conjunto de la sociedad alcance unos niveles de vida decentes y haya un sistema que premie a cada cual de acuerdo a su talento, a sus esfuerzos, a su competencia. Bueno, y ahora yo quiero que demos un salto en el tiempo. Unas palabras más sobre Adam Smith. Estas ideas de Adam Smith, con las de otros pensadores de su tiempo, fueron decisivas para que en el siglo XIX, pocos años después de aparecida esta obra magistral, Inglaterra viviera la experiencia de la revolución industrial, de esa prodigiosa movilización de energías creativas que puso a Gran Bretaña pues a la cabeza del desarrollo mundial. De tal manera que esas ideas pasaron la prueba de la
de la realidad. Bueno, vamos a dar un salto sobre ese siglo XIX y lleguemos a los umbrales del siglo XX y trasladémonos de Escocia a una gran ciudad europea, a Viena, que había sido la capital que era todavía la capital del Imperio Austrohúngaro, porque estamos en 1900, ¿no? Viena era una ciudad maravillosa, de música, de filósofos, de artistas, era una de las grandes capitales europeas. En esa ciudad nació justamente en ese umbral del siglo un personaje que también admiramos enormemente los liberales, que se llamaba Karl Popper. Pertenecía a una familia judía de clase media y era, como Adam Smith, una persona que desde niño demostró una gran pasión por el saber, por el estudio, y también de una curiosidad que lo llevó desde muy joven a explorar distintos campos del conocimiento, principalmente la filosofía, y principalmente la filosofía de la ciencia. Tenía una gran pasión por la ciencia y por los conocimientos generales, y aunó estas dos vocaciones en sus años universitarios, y todo parecía indicar que Karl Popper iba a ser un filósofo de la ciencia, que iba a tener una vida académica, que iba a ser un sesudo y quizá algo abstruso profesor de libros de filosofía y libros de ciencia. Pero la historia empezó a provocar uno de los terribles traumas de los que está lleno ese siglo que termina, esos traumas terribles, atroces, que destrozaron centenares de miles de vidas de familias en la Europa de las primeras décadas de este siglo, y entre ellas pues a Karl Popper. Cuando surgen los fascismos, cuando surge el antisemitismo que echa cuerpo en Viena con tanta fuerza como en Alemania y como en muchas otras ciudades europeas, Karl Popper, este joven profesor, con su vida amenazada, tiene que huir. Y tiene que huir y busca dónde huir y va al otro lado del mundo, hasta Nueva Zelanda, donde encuentra un trabajo como profesor en una islita pequeña. Y allí, este hombre que había pensado dedicar su vida a un conocimiento más bien académico, general, abstracto, de pronto se encuentra que es víctima de una monstruosa injusticia histórica. Ha sido desarraigado de su país, de su sociedad, aventado al otro lado del mundo por esa fuerza monstruosa que es el fascismo, una fuerza que está avanzando de una manera que parece imparable por Europa. Y entonces dice, yo tengo que hacer algo, yo no puedo quedarme con los brazos cruzados, yo tengo la obligación moral de actuar. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Yo qué sé hacer? Yo sé pensar, yo sé leer, yo sé estudiar. Bueno, entonces, pues yo voy a combatir contra el fascismo, pensando, escribiendo. Y entonces durante 5 años se dedica, como Adam Smith, a responder a la pregunta de cómo nace la riqueza de las naciones, a responder a otra pregunta. ¿Cómo nace la opresión? ¿Cómo es posible que un país como Alemania, el país más culto de Europa seguramente en ese momento, un país que ha dado los filósofos más admirables, los músicos más extraordinarios, un país con un altísimo nivel de educación, un país enormemente próspero, ¿cómo puede producir una barbarie semejante como el nazismo? Un movimiento tan absolutamente irracional que está dispuesto a eliminar a un pueblo entero únicamente por razones racistas. No es el único caso de opresión, de horror político-social en el mundo. Junto a Alemania está la Unión Soviética, otra forma igualmente monstruosa de opresión, algo que ha caído sobre un país que desde luego no tiene
en esos momentos los niveles culturales de Alemania, pero que es un país que parcialmente ha desarrollado, tiene una élite altísima, y sin embargo está viviendo la experiencia de un horror equivalente al de la Alemania nazi. ¿Por qué nace eso? ¿Cómo nace eso? ¿Cómo ha sido posible que en este siglo que parece haber derrotado a tantos enemigos de lo humano, surjan experiencias tan devastadoras e inhumanas como la del comunismo y el fascismo? Bueno, la explicación está en un libro, que es otro libro que para nosotros los liberales es también una especie de Biblia. Un libro que también exhorto a los jóvenes que me escuchen a que ojeen. Estoy seguro que si empiezan a ojearlo, no podrán dejar de leerlo hasta el final. Es un libro hermosísimo, es un libro que nos enriquece extraordinariamente la visión de la historia, la visión de lo que es la libertad y de lo que es la falta de libertad y de dónde viene. Y nos ilustra de una manera tremendamente inquietante que viene del fondo de nosotros mismos, que ninguno de nosotros, incluso aquellos que parecen estar más en la vanguardia de la defensa, de la lucha por la libertad, está exento de aquellas semillas, de aquellas raíces que en otras personas, que en ciertas sociedades han germinado de tal manera como para producir el comunismo y el fascismo. ¿Y qué encuentra Karl Popper en este libro que se llama La sociedad abierta y sus enemigos? Encuentra que a lo largo de la historia, quienes han contribuido más a dar una legitimidad intelectual y moral a los fascismos, a los marxismos, o a esas fuerzas que con nombres diferentes representan distintas formas de opresión, son los intelectuales, son los pensadores, son los sabios, gentes que estaban dotadas de una inteligencia a veces excepcional, que tenían una riquísima cultura, han sido capaces de diseñar unos modelos teóricos que están detrás de esas fuerzas que están provocando las catástrofes que ya sabemos provocaron a lo largo de todo el siglo XX. ¿Qué descubre él? Él descubre que detrás de los totalitarismos, es decir, esas fuerzas irracionales que acaban con la libertad, está siempre el colectivismo. Está siempre la idea de que el individuo no existe sino como parte de una tribu, que el individuo no es sino un epifenómeno de una colectividad. Detrás de todas las teorías, que pueden ser muy distintas, muy adversarias entre sí, como la teoría del marxismo, la teoría del fascismo, hay sin embargo un común denominador, la idea de que el individuo por sí solo no vale nada, no constituye un valor. El valor está en esa entidad gregaria que es la que da su justificación y su fundamento al individuo. Por ejemplo, para el fascismo, esa entidad gregaria es la raza y la nación. Yo soy un ario, yo soy un alemán, yo existo. Yo no soy un ario, yo no soy un alemán, yo tengo una categoría inferior, distinta, dentro de lo humano. Y si yo soy un judío, simplemente no soy humano. Si yo soy un marxista, como individuo, yo existo en función de mi clase social. Es la clase social a la que pertenezco la que me da mi sustancia, mi consistencia, mi realidad. Yo no puedo explicarme a sí mismo, yo no puedo existir separado de esa clase social. Bueno, él descubre que a lo largo de toda la historia a veces ha sido la religión. Yo existo en función de mi religión, es mi religión la que me da el ser. Separado de mi religión yo no puedo existir y por lo tanto yo no puedo separarme de mi religión.
Separado de mi clase social no puedo existir. Separado de mi nación no puedo existir. Y por lo tanto, yo no puedo separarme de mi nación. Bueno, pues él descubre que es ese colectivismo, esa tendencia a explicar al individuo en función de lo colectivo, de lo gregario, lo que está detrás siempre de la opresión. Y que por el contrario, la libertad, esa cosa misteriosa, surge en la historia en el momento en que la tribu, palabra clave en la filosofía de Karl Popper, desaparece, se desintegra en individuos. Allí nace la libertad. Cuando yo ya no dependo de mi sociedad, de mi clase, de mi religión, de mi lengua, para explicarme, para existir, sino que existo por mí mismo y puedo elegir mi manera de ser, el trabajo que voy a hacer, mi manera de creer, puedo elegir a mis dioses. En ese momento surge esa cosa misteriosa, extraordinaria, riquísima, que es la libertad. Y él descubre que las sociedades que permiten que los individuos tengan esa soberanía individual, ese espacio para elegir lo que quieren ser y lo que quieren hacer, son las sociedades libres, las sociedades que llama abiertas, las sociedades donde el héroe, el protagonista, no es la clase, la raza, la nación, sino el individuo soberano. Que la libertad es inseparable de la idea individual. Bueno, en ese libro como digo, fascinante, se sigue a lo largo de la historia, empezando por Platón y terminando por Marx, aquellos grandes filósofos, aquellos grandes pensadores que han sido los grandes enemigos de la libertad, porque han justificado distintas formas de colectivismo como un valor supremo, como un valor que pretendía acabar con el individuo y justificarlo, hacerlo existir en función exclusivamente de su pertenencia a un colectivo. Bueno, el sistema surgido en torno a la idea del individuo como un valor supremo dentro de una sociedad es la democracia. Esa democracia que es lo que garantiza lo que se llama la libertad política. Y esa es la otra cara de la libertad que los liberales defendemos, exactamente como defendemos esa libertad económica que descubrió Adam Smith, que está detrás como motor de la prosperidad de las naciones. Pero atención, no crean ustedes aquellos que dicen que los liberales creemos solo en la libertad económica, que por la libertad económica estamos dispuestos a sacrificar la libertad política. Esa es una calumnia, ese es un infundio. Ningún liberal digno de ese nombre, de esa etiqueta, puede pensar que la libertad es divisible. No, nosotros, como Adam Smith y como Karl Popper, creemos que la libertad es una sola y que cuando hay libertad económica, cuando un mercado funciona libremente y cuando hay libertad política, un sistema donde el individuo es respetado en sus derechos, es cuando aparece eso que llamamos civilización. Una civilización que por una parte significa prosperidad, niveles de vida decentes para todos, oportunidades para poder materializar en la sociedad en la que vivimos nuestros anhelos, y una libertad política que respete nuestros derechos individuales, una libertad que nos proteja del atropello, del abuso y que nos permita participar, que nos permita decidir en el funcionamiento y en la marcha de la sociedad. Las sociedades que han unido más íntimamente, más visceralmente estas dos caras de la libertad, este anverso y reverso de la libertad, son las sociedades que están en la vanguardia del desarrollo mundial. Lo han conseguido no porque tuvieran virtudes superiores a las de los otros pueblos, lo han conseguido porque hicieron suyas esas ideas
esas instituciones, esas ideas e instituciones que no pertenecen a nadie, que estuvieron siempre allí, que fueron una realidad y que en algunas sociedades prendieron más profundamente y en otras más superficialmente y en otras desgraciadamente no prendieron. Pero nosotros creemos que cualquier pueblo, que cualquier sociedad puede hacer las suyas y puede convertirse también a la cultura de la libertad y a través de la cultura de la libertad alcanzar el desarrollo. Un desarrollo que solo puede ser político y solo puede ser económico simultáneamente. Bueno, desde luego que los liberales creemos muchas otras cosas más, pero básicamente este es el denominador común. Eso es lo que nos une. Y ese denominador común, como ustedes ven, de ninguna manera puede ser satanizado en la forma que lo está siendo por los enemigos de la libertad. Detrás de esas campañas contra el neoliberalismo, contra el capitalismo salvaje, en realidad lo que hay es un profundo recelo respecto a la libertad. Hay eso que Karl Popper llamaba el llamado de la tribu. En realidad, asumir la cultura de la libertad y renunciar al colectivismo no es fácil, porque implica una enorme responsabilidad, implica asumir una enorme responsabilidad. Cuando uno depende enteramente de un colectivo para ser explicado, para existir, para tener una razón vital, en cierta forma resulta muy cómodo. Hay allí una oportunidad para abdicar del esfuerzo y de la responsabilidad. En cambio, cuando el individuo es el protagonista, el individuo es también responsable de lo que le ocurre y hay que asumir esa responsabilidad y actuar en consecuencia. Hay muchas personas que, o por cultura, por tradición, por instinto, rechazan esa responsabilidad y entonces sienten el llamado de la tribu, un llamado que está detrás de todos nosotros por igual, y sucumben a él y entonces resucitan la tribu a través de la visión marxista de la historia o de cualquier otra forma colectivista. El marxismo hoy día está en extinción, aunque existan todavía algunos regímenes que se proclaman marxistas, pero hay otras formas de colectivismo, unos nuevos demonios que están allí frente a la cultura de la libertad, desafiando los nacionalismos. Esa es otra forma de colectivismo que pretende explicar, justificar a un individuo por su pertenencia a una nación. O los integrismos religiosos que han cobrado una fuerza muy grande, y no solamente en el mundo islámico. Bueno, pues esa es la batalla, una batalla fundamentalmente cultural, una batalla intelectual en la que estamos empeñados los liberales. Veo que me he excedido del tiempo que me había fijado Gerardo Bongiovanni, ganado por el entusiasmo de la exposición, así que voy a cortar para empezar el diálogo. Pero quiero antes agradecerles una vez más el haber acudido tan numerosos a esta charla y haberme escuchado con tanta paciencia y cordialidad. Muchas gracias. Creo que esta noche estamos teniendo al pensador comprometido con la libertad, al intelectual Mario Vargas Llosa en toda su dimensión. Vamos a dar lugar ahora al panel, si le parece vamos a comenzar por estricto orden y ubicación con alguna corta reflexión y pregunta del señor Jacques Benoliel. Lo encontré mucho más optimista que en otras oportunidades a Mario Vargas Llosa.
Él estuvo aquí en la década del 80, no aquí en Buenos Aires, participando de una mesa redonda que compartió nada menos que con Octavio Paz y Pepe Bianco, coordinada por Jorge Cruz y Hornos Paz. Ahí Mario Vargas Llosa dice que el tema era la civilización y la cultura al finalizar el siglo. Y él dijo que el siglo pasado y este siglo lo muestran escéptico ante el siglo XXI. Y explica por qué. 100 años antes, los hombres se esperanzaron porque la técnica y la ciencia había brindado adelantos y progresos tan extraordinarios que esa técnica y esa ciencia podría resolver todos los problemas. Pero Vargas Llosa dijo, sí, soluciona muchos problemas, pero creó un gran problema. ¿Qué problema? El poder, la fuerza, en cierto modo, hasta el peligro de destrucción. Ese canto a la libertad, en Éxodo se dice que la libertad se recupera porque el hombre nace libre. Y un hombre que él admira, José Martí, dijo que la libertad es como una esponja, se la oprime, pero conserva siempre su fuerza de expansión. Mario, ¿por qué ese cambio y en buena hora que se haya producido? La verdad no sé si soy más optimista ahora que hace 10 años. Creo que hay muchas razones también para sentirse inquietos, alarmados frente a lo que pueda ocurrir en el siglo XXI. Hemos progresado en muchos campos, pero en otros campos hemos retrocedido. Hay muchos países que han desandado la historia y que viven no solamente dictaduras feroces, sino, por ejemplo, el fenómeno del fundamentalismo religioso. Eso ha hecho estragos, particularmente en todo el mundo islámico. Hay otras razones para sentirse muy inquietos. En estos últimos días solamente hemos visto lo que ocurre en India y Pakistán. El año 89, pues la humanidad vivió un momento de alborozo extraordinario. La caída del muro de Berlín parecía encarnar una nueva era de coexistencia pacífica de toda la humanidad, el avance de la cultura de la libertad por los 5 continentes y sobre todo una era de paz. Bueno, pues a los pocos años esas ilusiones se hicieron trizas y ahora vemos cómo la India y Pakistán, 2 países pobres, 2 países con inmensas masas de miserables, de analfabetos, dedican recursos astronómicos a construir armas de construcción, de destrucción que podrían provocar un verdadero cataclismo, y no solo en el subcontinente indio, sino tener repercusiones sobre buena parte del Asia. Bueno, ¿qué es lo que está detrás de esas bombas atómicas? Detrás de esas bombas atómicas está el nacionalismo, está uno de esos demonios justamente, colectivistas, que no están muertos, que están allí vivos y coleando, amenazando una vez más con provocar inmensas catástrofes humanas. No solamente la India y Pakistán están en condiciones de producir bombas atómicas, sabemos que desgraciadamente es una tecnología que está hoy día al alcance de muchas otras naciones, y la
insensatez política, el fanatismo político puede llevar a muchos gobiernos a fabricar esas armas de destrucción nuclear. Unas armas de destrucción nuclear que en manos de gobiernos irresponsables, de gobiernos fanáticos, pueden llegar a ser usadas. Y las consecuencias de eso, pues, no se necesita tener mucha imaginación para adivinarlas. Hay muchas razones también para ser pesimistas, pero por lo menos hay una razón que justifica el optimismo, y es que, contrariamente a lo que muchos llegaron a creer, no existen unas leyes fatíricas en el campo de la historia. La historia no está escrita, la historia la estamos escribiendo cada día, nosotros, de tal manera que depende fundamentalmente de nosotros lo que pueda ocurrir. Y así como hay gentes capaces de producir armas atómicas, debería haber en el mundo gentes suficientemente sensatas como para actuar, para salir al frente y de alguna manera contrarrestar la insensatez con la sensatez y la racionalidad, penalizando, sancionando a los países capaces de producir esos monstruosos juguetes infernales. Esa es una responsabilidad de los gobiernos democráticos. Actuar desde luego de una manera coordinada a través de las organizaciones internacionales, pero actuar de una manera drástica, porque lo que está en juego en este caso es realmente la suerte del conjunto de la humanidad. India y Pakistán haciendo explotar esas bombas atómicas, como antes la China, no ponen en peligro solamente a los chinos, a los indios y a los pakistaníes, sino nos ponen en peligro a todos los seres humanos, y esa es una razón que debería inducirnos a exigir a nuestros gobiernos y a los gobiernos democráticos, unos gobiernos que, a diferencia de los gobiernos dictatoriales, sí sienten el efecto de una presión de opinión pública, actuar. Gracias, Mario. Doctora Bush. Mario Vargas Llosa, retomando sus palabras y no pudiendo menos que coincidir con que la libertad del hombre es un valor superior y un fin en sí mismo, ¿cree usted que este proceso de globalización, regionalización y protagonismo que están teniendo los organismos multilaterales, transnacionales, sus normas, sus restricciones, no plantean limitaciones o condicionamientos a esa libertad en lo individual y a esa soberanía en lo nacional? Y en tal caso, ¿cómo se puede preservar y compatibilizar? La globalización, la internacionalización, es decir, la evaporación de las fronteras, que es una realidad de nuestro tiempo, es lo mejor que le ha pasado a la humanidad. Y creo que los principales beneficiarios de esa evaporación, de ese eclipse de las fronteras, somos nosotros, los países subdesarrollados, los países atrasados, porque gracias a ellos se nos abre una oportunidad que no tuvimos antes, de acortar considerablemente el proceso de desarrollo. Es la primera vez en la historia que un país puede elegir la prosperidad o la pobreza. Eso en el pasado dependía de factores que muchas veces escapaban totalmente a lo que era una realidad nacional, dependía de la fuerza, dependía de la geografía, del medio ambiente. Hoy en día cualquier país, el más pobre, el más pequeño, el más desvalido de recursos, puede alcanzar la prosperidad si hace lo debido. Hay muchísimos ejemplos, hay ejemplos que abundan en el mundo, de pequeños paisitos sin recursos, que simplemente aprovechando la existencia de esos mercados mundiales, insertándose en esos mercados mundiales, ofertando en esos mercados mundiales sus ventajas comparativas, unas ventajas que existen en todos los países, han conseguido muy rápidamente un ritmo de desarrollo que antes costaba muchas generaciones alcanzar. De tal manera que hay que felicitarse, sobre todo si somos países pobres y atrasados, de que las fronteras hayan desaparecido y ojalá desaparezcan del todo y muy pronto.
Naturalmente, para poder alcanzar el desarrollo a través de la globalización, necesitamos un cambio cultural, un cambio mental. Por ejemplo, si pensamos en soberanías nacionales, estamos en peligro. No vamos a aprovechar la globalización. Si, por ejemplo, como ocurre en Francia, ese país tan admirable, yo admiro muchísimo, quiero mucho a Francia, pero yo me aterro cuando voy a Francia y veo que se discute como si fuera un problema realmente serio, como si realmente existiera el problema, la identidad. Hay franceses muy inteligentes y todos los franceses son inteligentes, pero algunos que son todavía más inteligentes que el resto y que están preocupados por la identidad francesa, que piensan que la globalización va a dañar, va a herir, va a maltratar la identidad francesa. Cuando yo oigo hablar de identidades colectivas, yo siento terror, porque las identidades colectivas naturalmente están negadas con la modernidad, con el desarrollo, yo diría incluso con la civilización. Esa es una forma terrible de colectivismo, creer que existen identidades colectivas. Yo conozco muchos franceses y no conozco dos que se parezcan. No hay dos franceses que se parezcan. De tal manera que cuando quieren hacerme creer que hay una identidad francesa de la que cada francés es un epifenómeno que debe defenderse contra la americanización de la cultura, contra la cultura de los hamburgers, de los dinosaurios, de los parques jurásicos. Bueno, yo siento terror por el porvenir de Francia, ese país que amo tanto, donde yo viví 7 años. Si pensamos en identidades colectivas, si pensamos que existen soberanías nacionales que hay que defender, bueno, entonces hay que ser consecuentes y aceptar que vamos a ser pobres, que vamos a ser atrasados. La única manera de defender hoy día una soberanía nacional es optando resueltamente por la pobreza, casi diría por la barbarie. Hay que retroceder rápidamente en la historia para poder mantener una soberanía nacional. Es decir, ¿cómo mantenemos una soberanía nacional? Hay que cerrar las fronteras. La educación, la cultura hay que censurarla drásticamente, porque la identidad nacional pues se va a ver muy lesionada si abrimos al mundo de las ideas los conocimientos que vienen de todas partes, ¿no? Entonces, sí, la globalización, formidable para alcanzar el desarrollo, a condición de renunciar a los nacionalismos, a la idea de soberanías nacionales, de industrias estratégicas. Hay que aceptar que, diría, la humanidad no tiene fronteras, que existen desde luego culturas, que las culturas van a florecer dentro de esa cultura internacional que va a ir, gracias a la globalización y a la internacionalización, consolidándose, y que la nación, esa institución que parece tan importante, pero que no lo es, que es recientísima en la historia, en realidad tiene un tiempo muy pequeñito en la historia, si miramos atrás, va a ir existiendo cada vez más como una forma vacía de contenido, en gran parte vacía de contenido, ¿no? Eso a nosotros los latinoamericanos no debería atemorizarnos, por el contrario, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla que no haya diferencias entre argentinos, entre chilenos, entre paraguayos, entre peruanos! Pero sí, esa fue la realidad nuestra hace muy poquito, hace apenas 200, 300 años, eso éramos todos, no había naciones. De tal manera que eso no debe preocuparnos. Debe preocuparnos que no haya hambre, ¿no? Arturo. Buenas tardes. Es un honor aceptar esta invitación de la Fundación Libertad para estar con ustedes esta noche. Yo he venido de Chile a sumarme a este festejo, a estos 10 años, para dar un testimonio, entre muchos otros, personas que han venido y que están con nosotros, de lo que significa Fundación Libertad, no solo en esta sala hoy, no solo en Rosario, sino en toda América Latina. Yo creo que personas como Gerardo Bongiovanni están haciendo de Rosario la capital del pensamiento liberal latinoamericano. Quisiera continuar con el tema que Mario estaba desarrollando y llevarlo a uno de los movimientos, a pensar un poco uno de los movimientos antiliberales que comienza a adquirir mayor fuerza. Y hay varios de ellos: el movimiento ecológico fundamentalista, el nacionalismo, la defensa de las etnias, de los fundamentalismos religiosos. Pero hay uno en particular que me llama la atención y que lo veo surgir en Venezuela, en Colombia, en Chile o en Australia, y que es justamente el llamado a la defensa de lo propio en el sentido de la cultura indígena.
y de formas de vida arcaicas que estarían amenazadas por la globalización. Lo que caracteriza esta defensa del modo de vida indígena o arcaico es justamente que se hace en nombre de la diversidad. Se nos pide a nosotros, como liberales, que justamente apoyemos, protegemos y custodiemos estas formas de vida amenazadas. Esto tiene manifestaciones muy concretas, por ejemplo, en la forma de definir el derecho de propiedad. Y de hecho hay importantes proyectos de inversión en distintas partes de América Latina que se están frenando hoy día por defender la cultura indígena amenazada. No tenemos tal vez en este momento en América Latina fuertes movimientos nacionalistas, pero sí veo yo que aquí hay un movimiento étnico de gran auge, con mucho financiamiento extranjero, internacional, y que está gravitando entre nosotros. Ahora, Mario ha publicado un importante libro no hace mucho que se llama justamente La Utopía Arcaica, y por eso entonces lo invito a tocar este tema. Bueno, es un tema sumamente complejo y delicado, ¿no? Que es muy difícil resumir en una breve respuesta. No tenemos ningún modelo en el mundo que podamos imitar y que nos permita al mismo tiempo que conseguir el desarrollo y la modernización de una sociedad y la preservación en igualdad de condiciones, por supuesto, con las otras culturas, a las culturas primitivas y arcaicas. No digo que porque no haya ejemplos que seguir debamos renunciar a esa idea, que es una idea generosa, pero la realidad es que no existe ningún ejemplo. Todas las sociedades que han alcanzado la modernidad han hecho desaparecer en gran parte lo que son esas culturas arcaicas, primitivas, que han sido barridas por la modernidad, es decir, absorbidas, en el mejor de los casos. Tenemos la obligación moral, quienes vivimos en sociedades como la peruana, por ejemplo, donde existe una sociedad moderna, occidentalizada, y sociedades primitivas, arcaicas, ¿no? En distintos grados, además de arcaísmo, de imponer la modernidad a toda la sociedad con el sacrificio de lo propio, ¿no?, que tiene cada una de esas culturas. Hay quienes dicen sí, es la mejor manera de defender a los individuos de esas culturas. Esas culturas arcaicas, primitivas, si son mantenidas en el estado en que se encuentran, van a ser inevitablemente explotadas, marginadas, como lo son ahora. Si un peruano es un peruano machiguenga, si un peruano es un peruano de los Andes y vive en una comunidad indígena, vive en unas condiciones de vida infinitamente más precarias que un peruano occidentalizado o mestizo. Es justo que en nombre de esa identidad colectiva de la cultura arcaica condenemos nosotros a los indios de Ayacucho, del Cusco, a los indios de las tribus amazónicas a tener unos niveles de vida absolutamente miserables en comparación con el resto de la sociedad peruana, a vivir en unas condiciones higiénicas, en unas condiciones de educación absolutamente elementales que condenan a sus hijos a una vida tan monótona, tan triste, de horizonte tan mínimo como el de sus padres y sus abuelos y tatarabuelos. La respuesta de algunos es no. Hay que llevar la modernización aunque desaparezca el color local, aunque desaparezca lo típico, lo característico. Ahora, en una época yo lo he creído, cuando he ido a la selva, cuando he visto cómo viven muchos indígenas de la Amazonía, lo que hacen con ellos los civilizados, entre comillas, la manera como los explotan, cómo los maltratan, cuál es el destino de un machiguenga
o de un huitoto, o de una guaruna. Pero siempre, incluso en las épocas en que estaba muy seguro de mi respuesta, me quedaba una cierta duda, una cierta angustia. Porque la verdad es que la absorción es una absorción que, por más bien intencionada que esté, nunca da resultados que puedan llamarse justos. Quien pierde su cultura y se integra forzado por las circunstancias a la otra es siempre una persona mediatizada, por lo menos en una primera generación. De tal manera que está justificado el escrúpulo moral. Creo que a lo que deberíamos llegar es a lo siguiente: que decidan ellos mismos. Ellos prácticamente hoy día no existe sociedad, salvo casos muy excepcionales donde la cultura primitiva, la cultura indígena, no esté en contacto y no sepa qué es lo que representa esa cultura adversaria o diferente. Y que eligen, eso es lo democrático, que decidan ellos mismos. Hay que tener en cuenta que quienes toman la decisión ahora generalmente no son los propios indígenas, son gentes de la cultura occidental, quienes tienen esos escrúpulos, quienes tienen esa preocupación, quienes defienden tan encarnizadamente el multiculturalismo. Son gentes de la cultura occidental, son sociólogos, antropólogos, etnólogos, generalmente de las mejores universidades del mundo. Allí es donde se defiende frenéticamente, ¿no es cierto?, el que se mantenga tal cual es la vida de las sociedades primitivas. La verdad es que cuando los indígenas deciden o muestran qué es lo que quieren, la decisión suele ser muy distinta. Lo que prevalece como ambición, como ideal, como meta para un indígena no es distinto de lo que anhela un hombre occidentalizado. Anhela vivir decentemente, anhela tener un trabajo, anhela una salud, ¿no?, que un resfrío no lo mate, tener medicinas, tener escuelas, anhela algo que, si el precio es abandonar el chullo, la hojota y ponerse pues, zapatos, es algo que al indígena no parece importarle demasiado. Puesto en la balanza, está dispuesto a hacer el sacrificio. Pero desde luego no deberíamos decidir por ellos, deberíamos consultarles y obedecer y respetar su decisión. De todas maneras, me parece que en muchos países en América Latina la discusión es ya en gran parte académica. La realidad ha ido mucho más rápido y el proceso de aculturación que tanto condenan, que tanto rechazan los antropólogos, los sociólogos norteamericanos, sobre todo son sociólogos y antropólogos norteamericanos los que defienden el multiculturalismo con una mala conciencia extraordinaria, ¿no? Esa culturación tan odiada y tan temida en realidad ya se ha producido, ya ha avanzado enormemente, ¿no? Creo que lo que hay que defender para un ciudadano indígena de una cultura minoritaria son esos mismos derechos humanos que defendemos para el resto de la sociedad y la opción de poder elegir qué es lo que quieren, ¿no? ¿Quieren recibir una educación solo en quechua? Bueno, es una decisión que hay que respetar. Me sorprendería mucho que en una sola comunidad indígena del Perú o de Bolivia los indígenas votaran por ser instruidos exclusivamente en quechua o en aymara, ¿eh? Seguramente muchos pedirían ser instruidos en quechua y en español. Una decisión sabia, legítima. Mientras más lenguas tiene uno, está mejor equipado, ¿eh?, para la lucha por la vida. Desde luego que hay muchas cosas en esas culturas primitivas que se pueden preservar, ¿eh? Quizá el color local no, el color local va a desaparecer y eso a los indigenistas occidentalizados les molesta. Pero bueno, es una decisión que no deberíamos tomar en nombre de los propios indígenas, sino respetar la decisión que ellos tomaran, ¿no? Vamos a la participación del último panelista, nuestro amigo español Lorenzo Bernardo de Quirós. El último panelista no debería nunca decir nada. Bien.
Cuando uno llega de Europa y oye a los amigos latinoamericanos hablar a veces de la fatiga del proceso reformista, que es una cosa de la que hemos estado hablando todos estos días, claro, se siente perplejo, porque en Europa no hay fatiga de ningún proceso reformista porque no se ha iniciado ningún proceso de reforma. Entonces, la sensación extraordinaria es que uno ve Latinoamérica como un continente no ya con unas posibilidades que hemos dicho siempre, pues el potencial enorme, no, sino con unas expectativas reales de crecimiento, de desarrollo, de estabilidad política. Y sin embargo, en la vieja Europa, la sensación que se da es absolutamente la distinta. Y vemos un continente esclerótico, con una similitud cada vez mayor con el Jurassic Park, y en el que además se perciben algunos de los demonios familiares que Mario ha tocado en su intervención, que es el nacimiento y la emergencia de movimientos colectivistas como el nacionalismo, en medio de un proceso de decadencia terrible. ¿Cómo ves tú la situación europea? Con mucho más optimismo que tú. Bueno, será que quiero mucho a la vieja Europa, a la que debo en gran parte lo que yo soy, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo sé. Pero creo que Europa no está tan esclerótica como dicen algunos. Creo que hay ese espíritu autocrítico, que es una de las mejores cosas que ha creado la cultura occidental y que se manifiesta, por ejemplo, en tu pregunta. Pero la verdad es que en Europa han ocurrido en las últimas décadas cosas absolutamente extraordinarias, ¿no? Muchas de esas transformaciones económicas que hoy día han dado tanto dinamismo a América Latina, ¿dónde comenzaron? ¿No? ¿Dónde comenzó esa gran revolución liberal que luego ha recorrido el mundo y ha tenido efectos tan extraordinarios? ¿No fue en la vieja Europa? ¿No fue en la vieja Inglaterra? Yo estuve allí, yo viví allí a fines de los años 70, cuando comienza esa gran revolución liberal, cuando aparece la señora Margaret Thatcher, en un momento en que la democracia parecía, ella sí, esclerótica, agonizante, nadie daba un centavo por la democracia, los intelectuales la despreciaban, los ciudadanos pensaban que la democracia era incapaz de satisfacer las aspiraciones de una sociedad. El mito del socialismo, del colectivismo, hacía estragos entre los jóvenes. Y apareció esta señora a hablar de la libertad y a decir que la democracia tenía una superioridad que era no solamente material sobre el socialismo y el colectivismo, sino también moral, porque la sociedad había respetado los derechos humanos como ningún otro régimen en la historia. E inicia democráticamente unas reformas que transformaron profundamente a ese país, que hicieron de ese país que parecía muy viejo, cansado, un país moderno, joven, un país que tiene un desarrollo económico extraordinario y que nos ha dado un modelo, ¿no?, que hemos estado siguiendo todos estos años, aunque ya no se hable de lo que fue la gran transformación liberal de Gran Bretaña. Y la transformación liberal es una transformación que ha cambiado, por ejemplo, la naturaleza del Partido Socialista Británico. El Partido Socialista Británico es hoy un partido liberal y Tony Blair es un primer ministro que está siguiendo, con algunos matices de diferencia, el modelo que creó la señora Margaret Thatcher. Bueno, creo que es una demostración de que Europa, a pesar de los largos años de historia que tiene detrás, tiene también manifestaciones formidables de juventud. Y el caso de España, me parece muy bien que tú seas tan autocrítico, pero yo he visto lo que era España el año 58, cuando yo llegué a Madrid como estudiante, ese país cerrado, pobrecito, anticuado, realmente impermeabilizado contra la modernidad intelectual y cultural. Y hay que ver lo que es hoy día España. No han pasado tantos años, unas pocas décadas, y España es un país hoy día absolutamente moderno, un país abierto al mundo, un país que tiene una vida cultural riquísima, donde ha habido una elevación extraordinaria de los niveles de vida y de las oportunidades, que eso no basta, que hay que exigir más, que debemos
siempre ser críticos de nuestra sociedad. Sí, absolutamente. Eso creo que es profundamente liberal. Ese espíritu crítico está en la esencia misma de lo que es la visión liberal de la sociedad y de la historia. Pero yo no creo en eso de Europa como un continente cansado, como un continente esclerótico. Yo creo que no es verdad. Hay muchas batallas que ganar todavía en nombre de la libertad en Europa. Por ejemplo, la batalla contra el Estado-providencia, contra el Estado benefactor, desde luego, eso está muy arraigado en Europa y es una batalla difícil que a ratos parece que los liberales estuvieran perdiendo. Pero Europa está dando ejemplos formidables, es verdad, hay unos brotes nacionalistas peligrosos, pero la creación de Europa no es una demostración de espíritu juvenil, casi temerario, el acabar con las fronteras de esa manera radical. El continente que creó las naciones, que creó las fronteras, el continente que se desgarró con esas guerras mundiales resultantes del nacionalismo. Bueno, pues Europa es el antídoto de esa tradición nacionalista, algo que ha requerido un enorme esfuerzo cultural de cambio, de transformación. Yo no soy pesimista sobre Europa. Creo que Europa tiene unas reservas formidables. Europa es la cuna de la cultura que trajo la libertad al mundo. Allí nació, allí estuvo, ha dado todavía muy recientemente muchas muestras de creatividad en el campo precisamente que es el nuestro, el campo de la libertad. Así que, aunque creo que hay que seguir combatiendo en todas partes, en todas las trincheras, para hacer avanzar la idea de la libertad, de ninguna manera creo que en esa lucha Europa se haya quedado rezagada. Muy bien, yo le quiero agradecer mucho a todos ustedes que nos hayan acompañado, también al señor gobernador que ha estado aquí presente, y muy especialmente, por supuesto, a Mario Vargas Llosa, que es la segunda vez que viene a Rosario, ojalá no sea la única. Gracias, Mario. Gracias.